El observador del Tuyú. Algo increíble. Sabíamos que hay falencias de todo tipo, pero pensábamos que algunas no eran tan graves. La pregunta tiene que ver con esto. Nosotros nos desayunamos con un montón de cosas ahora. Ustedes como UOCRA, sabiendo todo esto, ¿qué sentían más allá de la impotencia? Porque ustedes sabían toda la realidad y me imagino que cada día que se despertaban rezaban que no haya muertes. Y lo seguimos haciendo. Es difícil de contestar esa pregunta. Yo digo que todos los actores en la industria de la construcción, me refiero, desde el dueño de la obra, el constructor, los otros, el ministerio, todos los actores tienen distintos puntos de vista. Es como un círculo, en que cada uno ve al centro, depende del lugar en el que está parado. Nuestro punto de vista en este sentido es tal vez el más difícil, porque nosotros no vemos ladrillos, no vemos vigas, no vemos puntales, no vemos losas ultralivianas o losas tradicionales. Nosotros vemos, porque estamos obligados, y además tenemos incorporado eso, vemos gente. A eso nos dedicamos, a la gente. En realidad no somos más que una asociación de los mismos trabajadores. No es eso, son los trabajadores asociados. Cuando nosotros vemos la precariedad, primero en lo que es relaciones laborales, blanqueo laboral, precariedad en la salud, porque el hecho de trabajar en negro trae muchos problemas que tiene que asistir a muchísimas cosas. Lo vemos eso por un lado. Y por el otro, el grave riesgo de la seguridad que tiene un trabajador cada día que sale de su casa para ir a la obra, no lo tiene, lo tiene en la propia obra. Esto es, a ver, yo no sé si lo voy a poder explicar. Es como que yo voy a trabajar a Chernobyl todos los días. No sabes cuándo va a explotar. Y ni se lo digo a mi mujer, porque si no mi mujer me dice, no, vení, quédate acá. Hacé el canterito al fondo, hagamos una Pero a su vez tenés que llevar la plata para que coman. Pero tenés que llevar la plata para que coma la mujer, tu mujer y tus hijos. Y tenés que aceptar cosas que no deberías aceptar. A ver, en el sentido humanístico estamos muy mal, pero no en la costa. En general. En general. ¿Tenían ART? No, bueno, esa es otra cuestión. No tenían nada. Porque hay prácticas que se ejecutan y que cada vez se ejecutan más y que son extremadamente peligrosas. Como yo te contaba, hay etapas en la construcción o fases de la construcción que cualquiera que ponga un ladrillo arriba de otro sabe cuáles son. La altura es peligrosísima, el socavón es peligrosísimo, la demolición es peligrosísima, el llenado es peligrosísimo. Por lo menos ese tipo de cosas debería hacerse con el personal más idóneo posible. Pero cuando vos vas a llenar una losa, como necesitas mucha gente para que vaya desparramando el cemento, va y contratar al pibe de la vuelta que está sin laburo, al otro de allá y al otro de allá. Porque para llenar una losa se necesita normalmente mucha más gente que la que tenés usualmente trabajando en la obra. Esto es lo que se hizo. Es lo que se hace y se sigue haciendo hoy. En este momento debe haber llenándose una losa con gente que ni siquiera alguna vez agarró una pala. Entonces, porque la pregunta, yo te lo dije a vos, la pregunta que yo me hago, me vuelvo a hacer y me la vuelvo a hacer cada momento y no busco responsable, me siento responsable también. No ando manchando, porque yo me siento manchado por esta situación. ¿Qué hacías esos 6 muchachos debajo del encofrado mientras se llenaba una losa? Y ya sé lo que dice el expediente. El expediente dice que ajustaban puntales. Los puntales se ajustan antes. Pero bueno. Estaban reforzando los puntales. Ahora, lo que digo es, si no hubieran sido también esa clase de muchachos, que nosotros ni siquiera lo conocemos, porque ni siquiera son de acá, ¿no? Yo les llamo bisoños, un término que no se usaba, mi abuelo hablaba de bisoños, o sea, inexperientes, ¿no?
Sí, Bisonia. Un compañero de la construcción con años no va abajo la losa, por más que lo quieran matar, no va. Porque sabe que se está jugando la vida. El periodista de Canal 2. Bueno, hay una declaración del periodista Humberto Jiménez. Yo estuve con él, Bueno. tengo el video que él filmó. Y declara que tenía que hacer una nota al intendente que estaba ahí arriba y dijo, no, yo ni en pedo voy allá arriba por una cuestión de Porque seguridad. están trabajando abajo. Porque si vos cuando mirás cargan el la luz. video, yo lo tengo, después si querés me das tu WhatsApp te lo paso, hasta el intendente estuvo en riesgo. Casi sí. Hasta el intendente estuvo en riesgo. Ahora, teniendo en cuenta que Juan Pablo hace 8 años que está gobernando y que todo esto sabe que no hay veedores y demás, cuando vos hablas de responsabilidad, ¿ustedes son parte responsable Sí. de haberlo ayudado al intendente en su reelección? Porque ustedes apoyaron la campaña. No, digo porque acá no yo veía los afiches de la UOCRA apoyando y me pareció hasta raro que el sindicato apoye. No, nosotros tenemos que, a ver, nosotros representamos a trabajadores constructores, ¿sí? En una realidad como la actual, y que ya no es solo actual, viene de... Tampoco, a ver, no quiero ser preciso, porque esta situación de crisis viene de antes también, es cierto, yo soy peronista pero lo tengo que reconocer. Lo primero que nos ocurre a los constructores es, se nos achica el trabajo, se nos achica la oferta y se nos agranda la demanda. Ahora te voy a explicar por qué. Cuando hay desocupación, al primer lugar donde va cualquiera a pedir trabajo es a la construcción. Seguro. Por esa falsa idea de que cualquiera puede pegar un ladrillo. Y no es así. Porque pegar un ladrillo tiene otras serie de cuestiones alrededor, como esto de cuidar tu propia seguridad, en la cual un bisoño, un ajeno, no está preparado para eso. Lo que nosotros le agradecemos siempre, y lo seguimos haciendo, lo voy a volver a hacer, a De Jesús, es su preocupación por generar obras, generar trabajo. Tenemos que reconocer, yo tengo que reconocer, y no quiero hacer cargo a nadie más, de que la era de Jesús, si querés llamarla de alguna manera, ha proveído de mucho trabajo en la construcción en la costa. Y nosotros somos conscientes de eso, porque además de la costa, tenemos 9 distritos más, y vemos qué pasa en los otros. Yo te entiendo esto, pero la verdad que generar trabajo en condiciones inhumanas también es... Mirá, lo de las condiciones inhumanas existe aun cuando el trabajo es escaso. Es un problema sociológico, es un problema metodológico, es un problema de Estado. Sí, pero ¿hasta qué momento tenemos que agradecerle a una... ¿Hasta qué momento uno tiene que agradecerle a un intendente que genero obras pero no pongo los controles? Digo... El intendente, yo te repito lo que vos dijiste. En cualquier momento vamos a Chernobyl. Bueno, yo le tengo que agradecer al intendente que mandamos a los... No, pero el intendente tiene funciones que le son específicas, de mucha responsabilidad y de mucho trabajo, empeño, y precisamente el tema de la seguridad del trabajo y de las relaciones laborales no son su competencia directa. Esta es la misma discusión de que cuando se discute si la seguridad es de la provincia o es de los intendentes. Primariamente la seguridad es de la provincia de Buenos Aires. Que los intendentes, por cuestiones de ejercicio, hayan ido tomando cada vez más responsabilidad en la seguridad, y bueno... Pero el principal responsable es la provincia de Buenos Aires. Yo te lo llevo todo terreno. Acá cualquier cosa que pasa... Esa entelequia que se llama Estado, a la que cuando es amigo decimos qué bueno que es, cuando no lo es decimos qué malo que es. El Estado argentino, la organización de los argentinos viene en franca decadencia hace muchísimos años. Bueno, son puntos de vista y no voy a entrar en una discusión política todo esto. Porque podemos tomar un café. Lo bueno es que lo podamos charlar, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Cuando que no entremos en la cuestión de apuntarnos uno a otro. Cuando pasó lo de Mar de Ajó, sí, se caía de Maduro, que el intendente dice, muchachos, estamos haciendo los controles. Secretario de la Pública, vení, tenemos todos los controles.
Pero Eduardo, y ahí te tendrías que dar pero cuenta. Eduardo, ¿a quién se le ocurre empezar a demoler con personas abajo y arriba? Y si lo de abajo demuelen más rápido lo que Bueno, lo de arriba se cae sobre lo de abajo. Pero yo te entiendo. Por eso te digo, Pero ¿sabes dónde pasa? O sea que eso pasó en Mar de Ajó. Pero escúchame. obviamente que pasó eso. Si vos tenés una losa y columna y debilitar la columna porque los que están trabajando abajo trabajan más rápido que los de arriba, que son los que debilitan el peso, se va a caer. Pero obviamente eso lo entiende cualquiera. Eso lo entiende cualquiera. Que a partir de ese detonante... Pero te cuento otra. Me No, pero, a ver, dejás que te cuente una que no tiene que ver con lo público. ¿Puedo aclarar una pequeña cosa, pero si no nos vamos? Cuando nosotros decíamos que las empresas estas eran trucha, el intendente sabía que contrataba a estas empresas truchas. Bueno, sí. Bueno, no te estoy diciendo a vos, yo te estoy contando lo que nosotros dijimos, que tanto esta empresa como la otra son empresas que ganaron una licitación que nadie vio, que había sobrefacturación en lo que se hizo. Entonces, cuando yo hablo de responsabilidad y te quiero sacar, es una opinión mía, la responsabilidad política de todo lo que sabía, si vos sabés que contratás empresas, una de poca monta, como la que terminó con las 6 muertes, y el otro una empresa trucha, y encima sin controles, te cabe toda la responsabilidad política, absolutamente toda. Pero bueno, Mira, la contame. responsabilidad política es una mochila que llevan todos los políticos, Obvio. Seguro. que a veces lleva piedras y a veces lleva flores. Yo no voy a hablar de la responsabilidad política porque la responsabilidad política se traduce en hechos a la hora de los votos. Si a mí me preguntás en lo personal, no tengo ningún problema en decirte al aire que yo volvería a votar a De Jesús, con sus pros y sus contras. Yo, Ariel Dot. Está. Perfecto. Podemos, no sé si podemos volver un poco a lo que nos convocó hoy a la mañana. Sí. En el momento en que se produce el incidente, que había gente colocando abajo, en el expediente está la versión de que un encargado, aparentemente de la carga, que vive en la zona de Villa Gesell o Pinamar, que tiene... El operador del constructor, elevador. Un constructor. Es un constructor que está aparentemente de perfil social responsabilidad limitada, aparentemente, dio la orden de continuar los refuerzos cuando uno de los familiares que estaba trabajando abajo de la losa, inclusive le avisó que los puntales estaban doblando y continuaron con la carga. Entonces, a partir de ese momento, hay un gran problema que tenemos que tratar y considerar, no solamente en esa obra, sino también en el futuro. Sí. ¿Cuál es la calidad de la gente que está trabajando, en una obra? Porque no le podemos, si vos me decís que esa persona es responsable de la carga de la losa, yo te digo no puede ser. Pero también sabés que en el informe preliminar dice que los puntales tenían que estar a 90 centímetros según la normativa. En el preliminar de los bomberos, y estaban colocados 1.40 y 1.20, y que estaban sobreextendidos y que se había debilitado resistencia en los puntales individuales, que faltaban las cruces de San Andrés y no tenían los refuerzos horizontales que permitieran el trabajo. De ahí la pericia. Coincido en parte y en parte no. Bien. Pero no importa. A ver, no no voy a opinar, y mucho menos públicamente, sobre cuestiones técnicas, porque no soy un técnico en la construcción. Hablen de una. Dale. Y entonces, ¿cuál es la pregunta concreta? ¿Cuál es? La pregunta concreta es, ¿qué medidas se van a tomar de ahora en más, o se toman o se tomarán, para calcular y saber colocar al personal idóneo en las funciones que corresponden a una obra en situaciones críticas? Por ejemplo, el cargado de una losa. Te digo lo que podemos hacer nosotros y lo que hacemos. ¿Y lo que van a hacer? Sí. Nosotros como gremio. Sí, dale. Porque, a ver, las medidas tienen que ver con la potencialidad de hacer que tenga cada uno. ¿Qué grado tiene cada uno de potencialidad a fin de mejorar todas estas cuestiones de las que estamos hablando, desde lo técnico hasta lo humano? ¿Qué hacemos nosotros como UOCRA? Capacitamos, permanentemente lo hacemos. Capacitamos. Y cuando capacitamos al personal, no solo lo capacitamos en la técnica, lo capacitamos también en su formación como trabajador constructor. Esto es, cuídense, denuncien no, avisen no. Porque, a ver,
Yo digo, ¿cómo se puede estar a la vez en más de 2.000 obras que existen en todo nuestro ámbito de competencia, justo en el momento que va a pasar lo que no debería pasar? ¿Cómo se controla eso? ¿Cómo se controla que un burro le diga a los muchachos vayan a ajustar puntales mientras le está echando kilos a la losa? ¿Cómo lo controla? ¿Cómo sabes si ni siquiera sabes cuándo se va a llenar la losa? ¿Cómo lo controla? ¿Quién lo puede controlar? Ni el ministerio con 200 millones de inspectores lo puede controlar. No tiene porque que ver la estupidez arquitecto humana supervisando. ocurre al oscuro. La gente hace las estupideces, no la hace normalmente abajo de los focos, la hace al oscuro. ¿Se entiende? Pero no tendría que haber un arquitecto supervisando, porque Sí, obvio. pero tendría que estar. Pero no Te había comento. uno, había 2 o 3. Y nadie vio a los muchachos bajo la losa. Porque ¿Cómo se es posible? convierten en el invisible. Es lo que yo te decía hoy, cuando no sé si al aire o en la charla. Ahí hemos llegado a un punto en el que el ser humano se ha convertido en invisible. El tipo que va a 150 kilómetros por una calle no ve a la gente que cruza la calle. No le importa, no la tiene registrada, está fuera del radar. Esos tipos estaban pensando en que hay que llenar rápido, que los camiones saquen ese camión pronto porque tiene el otro atrás. ¿Cuánto nos cuesta el turno de la grúa elevadora? Bueno, a esos tipos yo tengo que sacar la matrícula, dejémonos joder. No, pero No le sé, tenés que sacar también. a todo el país. Entonces nos quedamos sin matrícula. Todos hacen así. Escúchame, vamos a aprender de una vez por todas a colocar matrícula correcta, como corresponde. Daniel. Si no, tenemos que volver a la época de los brujos. Daniel. Estamos volviendo, en medicina es como si estuviéramos volviendo a la Daniel. época de los brujos. Se enoja. Y No, tiene, no, yo también me enojo, no, y me enojo pero es conmigo así. mismo. ¿No Pero tengo razón? no es, sí, tenés razón, pero no es tan fácil. Si fueras... primero, existe multiplicidad de causas, multiplicidad de efectos, multiplicidad de soluciones. Es una cuestión muy compleja. Muy compleja. No puede- a ver, el progreso de la humanidad, yo creo, no pasa por los controles. El progreso de la humanidad pasa por la responsabilidad. Quiero Y decir, pasa por la educación. ¿podemos nombrar un segundito? También. Recién se cortó la comunicación con alguien que ayer nos había llamado, este hombre de origen paraguayo que hablaba del centro paraguayo, y se nos cortó la comunicación. Si podés volver a llamar 422-816, porque se nos cortó la comunicación y está piola porque estaba denunciando que no había los controles necesarios, ni siquiera había planos para lo que estaban haciendo acá a la vuelta. Entonces, si podés volver a comunicar sería interesante. ¿Cómo sigue todo esto? Porque sigue todo igual. O peor. ¿Cómo sigue o cómo debería seguir? No, ¿cómo debería seguir? Debería seguir. Bueno, porque, a ver, Es al el pedo. cómo sigue ya lo respondiste vos. Listo. ¿Cómo debería seguir? Y primero, yo cuando me afecto pienso. No sé si todos lo hacen. Yo cuando me afecto pienso. Se recurre al sentido común. O sea, esto quiere decir hacer una introspectiva a cada uno y darse cuenta en qué se está equivocando y qué es lo que puede aportar. Segundo, sentándose. Yo creo que las cosas se resuelven sentándose, sin prejuicio, sin apuntarse el uno al Sí, otro, sin sin tirotearse. utilización política de la situación. Cuidado, hay mucha gente que hace del barro un rancho y lo liga, como decía Perón, con mierda. ¿No? Sí, sí. ¿Se entiende lo que quiero No, decir? no, está clarísimo. No hagamos una utilización política. Obviamente, marquemos, si estamos en una posición política, marquemos los errores de la otra, de eso se trata la oposición. Pero ya cuando la cuestión empieza a mezclar el barro con mierda, no creo que eso solucione nada. O sea, primero, introspectivo; segundo, agruparse y ver que en qué todos podemos ajustar nuestros puntales, se supone que eso estaban haciendo los muchachos, para que la losa no tiemble. Ariel, gracias por haber venido. Dale. Dale, una más. Una más. Hay muchos víctimas o familiares de las víctimas que carecen de apoyo del punto de vista legal como para ser una figura de particular damnificado, querellantes, etcétera. ¿La UOCRA puede ayudar? Nosotros podemos ayudar en todo lo que es, primero, lo social, las carencias que puedan tener, y también lo podemos ayudar de lo legal. No sé si los podemos representar en una cuestión como lo de particular damnificado,
porque eso es una cuestión penal y nosotros querellante. estamos en el ámbito laboral. El presentarse como particular damnificado tiene que ver con la causa penal y no con la cuestión laboral, con su indemnización laboral y todo lo demás que va por otra vía. ¿Podrían ayudar a colaborar con ellos para que se transforme en Sin duda. querellante? Olmo 160, estamos a Y una disposición. última. Sí, Nosotros, a ver, cuando hablamos de los trabajadores constructores, nosotros les llamamos la familia constructora. Nosotros decimos familia constructora. No lo decimos al aire porque es un lenguaje propio. La familia constructora incluye al trabajador, a sus hijos, a su esposa, a su mundo. Una última pregunta, y quizás para mí la más complicada para la UOCRA. Esto nosotros nos enteramos ahora del 24 de octubre que ustedes enviaron al Ministerio. Lo sabían ustedes y lo sabía el Ministerio. Sí. La UOCRA no pudo... Lo sabía nuestra sede central y lo sabía, De acuerdo. obviamente, porque fue quien nos hizo la respuesta, el Ministerio Bien. Nación, no la delegación, a la cual no culpo de carecer los medios que no se le Obviamente. proveen. Está todo bien, pero ustedes a sus funcionarios, a la UOCRA central, al Ministerio. La UOCRA no debería haber informado a toda la comunidad del Partido de la Costa que no hagan obras porque no hay controles. No pudo haber prevenido esto, que yo sacar una gacetilla para todos los medios diciendo, muchachos, mandamos esta carta en octubre y avísenle que todo lo que están haciendo obra, ustedes sean responsables. Claro, pero, Eduardo, sí. Distingamos cosas. Podría haberlo hecho. En verdad, cuando uno está enfrascado en lo puntual, hay muchas cosas que se escapan. Siempre, todos los días nos damos cuenta de cosas que podríamos haber hecho y no hicimos. Pero la UOCRA es una asociación de trabajadores, no un organismo público. No, Ahora yo digo, pero a ver, justamente porque la obligación es para con nuestros Ariel, trabajadores. Y de hecho, lo que hacemos es a nuestros trabajadores los proveemos de todos los elementos que podemos para que se autodefiendan. Nosotros hemos traído cursos hemos llevado a las obras grandes, obviamente, y hemos juntado de obras más chicas, cursos de seguridad e higiene básicos. Esto es, Eduardo, así te tenés que cuidar la obra. Si la empresa no te cuida, te tenés que cuidar vos. Más que eso, es muy poco. Además, la UOCRA... ¿Cómo se aprueban las obras si no están los organismos de control? ¿Quién aprueba las obras? ¿Las obras públicas o las privadas? Las dos. Porque si no hay quien te controle la obra, está bien, bárbaro. No, pero está bien. Una cosa es la aprobación de la adecuación de la obra a un plan urbanístico, que lo hace la municipalidad. Otra cosa es quien habilita a las empresas como empresa de la construcción, el IERIC, el Instituto de Estadística y Registro de la Construcción, funciona del Ministerio de Trabajo de la Nación. Otra cosa es quien controla la ejecución en sí misma, el Ministerio de Trabajo de la provincia, por delegación. Esa es la historia que nos quedó pendiente, hecha en la época de Menem, porque originariamente era el Ministerio de Trabajo Nación, y en la época de Menem descentralizó la función en Menem y le dio las funciones a los ministerios provinciales. En algún lado son ministerios, en otro lado son secretarías, depende. Cada provincia lo instrumentó como puede. Y por eso el Ministerio de Trabajo Nación cada tanto realiza inspecciones, porque quien delega puede abocarse. Y a veces aparecen inspecciones del Ministerio de Trabajo Nación con una clarísima vocación recaudatoria y nada más. Vienen a cobrar multa, no a corregir realidades. Bueno, por eso, cada uno tiene responsabilidad. Por eso hablo de los caballeros de la mesa redonda. Todos tenemos responsabilidad y todos tenemos que sentarnos desnudos. No con escudo y espada para ver si yo puedo endilgarte la responsabilidad a vos y sacármela yo. Sentémonos todos, los actores. Los colegios profesionales, he leído que han salido los colegios. Sentémonos, los profesionales, los constructores, los concejales del oficialismo y de la oposición, los responsables actuales de la administración, los responsables provinciales. Sentémonos, hagamos una mesa y vemos qué podemos sacar de bueno. Pero ya te digo, sentémonos desnudos, no armados. Ariel, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, chicos. Un placer. El observador del Tuyú.